Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. El deporte es salud, pero la práctica deportiva también implica la exposición a lesiones. Arrancadas, saltos, giros bruscos, las articulaciones sufren. Hoy en nuestro programa hablaremos con un experto en esta materia, Alfonso del Corral. Fue jugador de baloncesto en clubes como el Estudiantes o el Real Madrid, junto con compañeros como Fernando Martín. Se ha ocupado de la salud de futbolistas como Raúl o Cristiano Ronaldo como responsable de los servicios médicos del Real Madrid durante 2 décadas. Hoy es director de la Unidad de Traumatología, Ortopedia y Medicina Deportiva en el Hospital Ruber Internacional. Con él analizaremos cuáles son las lesiones más frecuentes asociadas a 4 deportes: fútbol, baloncesto, esquí y pádel. Nuestra generación, hablo de la mía concretamente, fue la primera, la de los Fernando Martín, Chichu Milukov, Juan Corbalán, que comenzamos a tener verdaderamente, darle importancia a la condición física y a la preparación física. Enseguida escuchamos a Alfonso del Corral. Primero, como siempre, nuestras noticias de salud. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos insta al Gobierno a apoyarse en estos profesionales para elegir los medicamentos de prescripción en beneficio de la seguridad del paciente. También reclaman que se sustituya el actual modelo de precios por otro negociado que garantice la equidad en el acceso a los fármacos. Son parte de las 150 alegaciones que este organismo ha presentado al anteproyecto de ley del medicamento. En Castilla y León hacen falta 5.000 enfermeras más y 100.000 más en España para llegar a las ratios europeas de 8,5 profesionales por cada 1.000 pacientes. Con motivo del Día Mundial de la Enfermería, el Consejo General de Enfermería reclama más personal y mejores condiciones, como el acceso de este sector profesional al grupo A1 de la Administración o la prescripción enfermera, para evitar que el 40% de estos sanitarios que se forman en la comunidad se vayan a otros territorios. Estamos en 6,3. Estamos intentando llegar al 8,5, son 2 puntos por debajo. Pero es paradójico que, por ejemplo, en Noruega, que nos triplica a nosotros en la ratio, se esté llevando enfermeros de España porque vienen aquí a captar enfermeros. AstraZeneca y Felupus lanzan la campaña Tu sistema te avisa, controla el lupus, para alentar a los pacientes a identificar las señales que emite su cuerpo cuando su funcionamiento se ve alterado por el lupus, para tener un diagnóstico precoz y mejorar el control sobre su enfermedad. Esta patología autoinmune afecta al 0,21% de la población. Presenta síntomas múltiples y muy heterogéneos, lo que dificulta el diagnóstico. El deporte es una de las mejores vías para mantenerse sano. Fortalece los músculos, aumenta la densidad ósea, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares o ayuda a controlar el sobrepeso. En definitiva, ayuda a prolongar la vida en las mejores condiciones. Pero a veces también puede implicar riesgos de lesiones que no solo afectarán a la vida deportiva, sino también al día a día. Para profundizar en esas lesiones más comunes en los deportes más practicados, hablaremos con Alfonso del Corral, una autoridad en sanidad deportiva, desde la propia experiencia a la práctica de la medicina. Baloncestista profesional en clubes como el Estudiantes o el Real Madrid en los años 80, director de los servicios médicos del Real Madrid durante 2 décadas y en la actualidad jefe de medicina del deporte del Hospital Ruber Internacional. Durante su trayectoria deportiva, antes de llegar a ser profesional, aprendió o decidió que nunca iba a perder un partido por estar en inferioridad física. A partir de entonces se convirtió en un coloso que, junto con la serenidad en la cancha, ha sido una de las señas de identidad que le han definido. ¿Esa fortaleza física es un seguro para prevenir lesiones? Yo creo que sí, porque evidentemente la estabilidad de las articulaciones la comportan los ligamentos, en algunos casos meniscos, o el labrum, o los cotilos, o sea, una serie de estructuras que son estabilizadoras. Pero el otro gran elemento estabilizador que da seguridad a las articulaciones es los tendones y sus músculos, que lógicamente dan fuerza, dan seguridad y que se contraen cada vez que esa articulación en ese giro, en ese lado, se está produciendo un estrés. Entonces, el tono muscular es fundamental, pero además del tono muscular,
es muy importante lo que se llama la propiocepción. Son ejercicios que hay que hacerlos constantemente fuera del momento deportivo, en el que hay que estar trabajando permanentemente, digamos, el sistema nervioso propioceptivo de defensa en situaciones de estrés. Y todo eso es fundamental para prevenir lesiones. Esto es en los profesionales, esto es en los amateurs, pero esto es fundamental, y yo lo digo mucho, en las personas según avanza su edad, con mantener la estabilidad de las articulaciones, hombro, columna, rodilla, todo. En su etapa como deportista profesional, estamos hablando de los años 80. ¿Ha cambiado la preparación física desde entonces y la recurrencia de las lesiones? No sé si las lesiones, bueno, pues se ponen ahí algunas lesiones de moda. Pues mira, yo creo, y es un poco presunción, que nuestra generación, hablo de la mía concretamente, fue la primera, la de los Fernando Martín, Chichu Mirukov, Juan Corbalán, que comenzamos a tener verdaderamente, darle importancia a la condición física y a la preparación física. A partir de aquí, pues lógicamente en los últimos 30 años o 35 años se ha seguido desarrollando y se ha cuidado muchísimo, ¿no? Hasta entonces el baloncesto era un deporte que hacían, pues se jugaban al baloncesto y nada más. Nosotros empezamos a hacer preparación física y baloncesto. Ahora ya no, ahora ya son verdaderos atletas los jugadores de baloncesto, ¿no? Jugadores enormes, altísimos, sin embargo tienen una agilidad y una velocidad enorme. Lo cual es un cambio que se realizó y que ya se ha materializado. Y todo el mundo sabe que si quiere jugar muy bien al baloncesto, no basta con ser habilidoso, hay que ser un atleta. Son jugadores colosales, gigantes de gran altura que saltan, lanzan, pivotan, giran y chocan. Los jugadores de baloncesto están expuestos a lesiones, sobre todo articulares. Son jugadores mucho más altos que el resto de deportistas y es más fácil que al pisar se produzca una inestabilidad y se tuerza en el pie. El baloncesto es un deporte en el que hay mucho salto, hay mucha rotación. Muchas veces los jugadores y las jugadoras saltan, en los apoyos y en los giros la rodilla sufre mucho. Están expuestos a una mayor incidencia de lesiones articulares, más que musculares. Y en esa vulnerabilidad articular, el tobillo es el punto más delicado. En el tobillo tenemos menor masa muscular para protegerle. Los ejercicios de potenciación muscular son imprescindibles. El ejercicio del equilibrio es importantísimo para que nuestros deportistas sepan caer, como los gatos. Tienen que aprender técnicas de impacto y de salto contra movimiento, y eso hay que entrenarlo. Los esguinces de tobillo son la lesión más frecuente entre quienes practican baloncesto, pero no es la única articulación que interviene en ese deporte y, por lo tanto, el único punto sensible. No hay que olvidar a la rodilla, que recibe el impacto inmediatamente superior y que pivota mucho, sin olvidarte del sistema de rotación que tiene la cadera en los giros. Por supuesto, en baloncesto la incidencia también incurre en articulaciones del miembro superior, como son el hombro, el codo y la muñeca por el implemento. Evitar cualquier tipo de lesión en la práctica deportiva requiere trabajar en la prevención. Eso es preparar los grupos musculares que vamos a utilizar. Muchas veces el deportista amateur sabe muy bien las características, la mejor raqueta que puede utilizar o el mejor calzado deportivo y sin embargo anda bastante corto en cuanto a técnicas de entrenamiento. El cómo llegas a la práctica deportiva es fundamental. No es lo mismo una persona que no está habituada y empieza a hacer deporte, está expuesta, ya que su organismo no está preparado, sus estructuras llevan tiempo sin estar sometidas a esos esfuerzos. Hay una mayor predisposición a la aparición de lesiones, roturas, tendinopatías, artrosis y por supuesto hay un tema fundamental para evitar las lesiones que es la técnica. Esa preparación se completa con el calentamiento previo a la práctica deportiva, pero debe iniciarse en el entrenamiento. La mayoría de nosotros no entrenamos el equilibrio, que es una estrategia básica, ni el equilibrio ni la flexibilidad, no lo damos importancia y ahí es donde radican más del 90% de las lesiones. Hay una parte fundamental a la hora de exponernos a la práctica deportiva que consiste principalmente en hacer una buena movilidad articular, preparar al tejido, ir metiendo sangre en esos tejidos, ir calentando para que la estructura luego cuando se someta a esas cargas tan altas esté preparada para ello. Y yo te diría que es obligatorio. No solo es el típico estiramiento que se ha hecho históricamente en las clases de educación física, ¿no?, de antaño. Hay que preparar mentalmente y físicamente al cuerpo para la actividad que va a realizar. Una preparación física a la que no siempre se le ha dado la misma importancia. Del deporte profesional dio el salto a los servicios médicos, llegó a ser jefe de los servicios médicos del Real Madrid durante 2 décadas. Hablaba antes de que fueron la generación que empezó a dar importancia a la preparación física. ¿Qué cambios introdujo usted como jefe de los servicios médicos del Real Madrid?
La primera idea que hice fue ir aportando diferentes conocimientos. Por ejemplo, que no solo hubiera traumatólogos, sino que hubiera fisiólogos, que hubiera nutricionistas, que hubiera un equipo de fisioterapeutas muy completos, que tuvieran muchas habilidades. Y, muy importante, hacer criterios, protocolos que se hacen ya. Yo no quería inventar nada. Entonces me iba al Congreso de la Academia Americana, a la AOS, o me iba al Congreso de Medicina Deportiva de Estados Unidos, y lo que se hacía en las grandes ligas yo lo intentaba llevar. Por ende, también monté una unidad para cuidar el perfil del deportista, que es la alimentación, las pruebas de esfuerzos, la prevención de lesiones y demás. Y conseguimos realmente cuidar ese perfil del deportista para ayudarle para que se lesionara menos, comiera mejor, tuviera más energía, toda una serie de aspectos. Y por último, lo que intentamos es cada 2 años hacer un gran congreso internacional. Eso me permitía 2 cosas: traer a los mejores médicos del deporte y traumatólogos del deporte y traumatólogos internacionales que aportaran sus ideas, sus conocimientos y, muy importante, las relaciones, los contactos. Y me permitía que mis jugadores tuvieran el máximo acceso a los mejores especialistas mundiales. Hablando de sus jugadores, en 2 décadas, usted ha atendido, por ejemplo, se me ocurre a deportistas como Raúl o Zidane. ¿Cómo son los futbolistas a la hora de cuidarse? ¿Cumplen? ¿Son buenos pacientes? Yo creo que sí, sinceramente sí. Mayoritariamente son muy buenos pacientes, se cuidan, son gente inteligente, o sea, porque saben que si no se cuidan, primero su rendimiento va a ser menor y su vida deportiva se va a cortar. Entonces, obviamente, se tienen que cuidar. Y eran gente que teóricamente venían con tiempo para hacer su fisioterapia, para hacer su estiramiento, su calentamiento, etcétera, etcétera. En consecuencia, me fue muy fácil. Y además es que yo hablaba su lenguaje. Es que yo había sido un jugador de ellos, ¿no? Entendía su psicología, entendía sus ansias, sus deseos, sus necesidades, ¿no? Porque todos ellos tienen una enorme presión alrededor de ellos, ¿no? Entonces hay que ayudarles, hay que animarles, pero muy fácil, era muy fácil trabajar con ellos. ¿Y los cambios que usted introdujo supusieron un descenso en las lesiones? ¿Y cuáles podríamos decir que físicamente son las principales vulnerabilidades de una persona que juega al fútbol? Evidentemente las lesiones de miembro inferior, y de ellas la rodilla. ¿Por qué? Porque el deporte del fútbol es un deporte de unas tracciones tremendas y además de riesgo de colisión, de contacto, de traumatismo, teniendo a veces el pie con unos tacos sujeto al suelo. Entonces, entre una articulación como la rodilla, que es una articulación en carga e intermedia, si además de eso el pie está sujeto al suelo y tiene una tracción violenta, y si además de eso te viene un rival y te da una entrada, pues las posibilidades de rotura son muy importantes, ¿no? Entonces, para eso lo que hay que ser muy conscientes de cuidarte muchísimo, estar con un tono muscular, estar, por supuesto, siempre concentrado. La concentración es básica, ¿no? Cuando pierdes la concentración tienes mucho más riesgo de poderte romper. Y para llegar concentrado a la cancha hay que haber descansado bien, haber comido bien, estar en un equilibrio psicológico, ¿no? Los disgustos, las preocupaciones, todo afecta, todo afecta. Es el deporte rey en España. Sin duda, el que cuenta con más seguidores y también uno de los más practicados. Se calcula que 1 de cada 4 licencias deportivas en España son para jugadores de fútbol. Más de 1 millón en nuestro país. Más de 1 millón de personas que practicando este deporte están expuestas a lesiones, fundamentalmente en la rodilla. Los jugadores de fútbol tienen muchos desplazamientos y apoyos, frenada y desaceleraciones, y yo creo que eso es lo que produce sobre todo esas lesiones de ligamentos cruzados y ligamentos laterales, meniscos. Tú plantas una pierna en el suelo, que normalmente es la no dominante, y pivotando sobre ella, mantienes un gesto de equilibrio, haces un movimiento que desequilibra todo y encima contra un impacto asimétrico. Todo lo tienes a tu alcance para que la rodilla que está apoyada gire, pivote y rompa. A la rodilla afecta la lesión más temida por los futbolistas, la famosa tríada desgraciada o tríada infeliz. No hay ningún músculo afectado, pero sí se rompen a la vez varias estructuras fundamentales para la estabilidad del deportista.
Una lesión de 3 partes, es decir, ligamento cruzado normalmente anterior, el ligamento lateral, colateral y el menisco normalmente interno. Una articulación que es móvil, es como un pivote que se mueve en todas las direcciones, y el fallo de una sola de las estructuras da el traste con la estabilidad y puede producir fenómenos de artrosis a posteriori. La recuperación de la tríada suele implicar la intervención quirúrgica y una inmovilización prolongada. Es muy importante, incluso durante la inmovilización, que se potencie muchísimo la musculatura de la zona dañada, para que luego después, al quitarle todo, digamos que toda la sustentación, vuelva a tener un tejido que le mantenga, porque si no, la inestabilidad sea la menor posible y por lo tanto podamos recuperar lo antes que se pueda a ese deportista. En los tratamientos conservadores también se hace un fortalecimiento y una rehabilitación con su fisioterapia, inicialmente su reposo, su vuelta otra vez a el fortalecimiento de la rodilla, y en los deportistas profesionales es planificado después de un tratamiento quirúrgico. Nosotros siempre introducimos al paciente en esa fase final de la recuperación una asesoría con un preparador físico, con un fisioterapeuta especializado, para que le guíe en ese proceso y aprenda hábitos. Ante una lesión es importante respetar los tiempos y tomarse en serio la recuperación para evitar que esta lesión se repita e incluso desarrollar dolor crónico. La urgencia que tenemos muchas veces de volver a pasarlo bien o de volver a retomar nuestra forma deportiva nos hace olvidar a veces que no podemos andar quemando etapas de ninguna de las maneras. Entonces los plazos de readaptación deportiva están marcados, no están marcados por ningún capricho de ningún experto, están marcados por lo que nos dice la evidencia científica. El trabajo principal de la fisioterapia consiste en deshacer lo que está mal, quiero decir, suele haber sobrecargas, suele haber roturas, suele haber luxaciones, y empezamos con un tratamiento agudo. A partir del tercer o cuarto día empezamos a trabajar con el deportista, devolviéndole una buena movilidad, una buena funcionalidad en sus tejidos. Hacemos un abordaje primario que se suele realizar en camilla, pero acompañamos al deportista hasta que vuelve a iniciar su práctica deportiva. Una buena recuperación te asegura una reincorporación adecuada y una prevención a largo plazo de posibles recaídas. Entonces es muy importante. La articulación debe recuperar su funcionalidad. Aparte de la rodilla, imagino que como especialista en cirugía artroscópica del aparato locomotor, traumatología deportiva y microcirugía de tendones, ahí en el Hospital Ruber Internacional, habrá visto lesiones de todo tipo. Con esta experiencia, ¿podemos decir que el deporte siempre es salud? Bueno, el deporte es salud en líneas generales. Es decir, es mejor hacer deporte que no hacer deporte. Pero el deporte de alta competición, y deportes además, que hay muchos de riesgo y extremos, pues son deportes que comportan ciertas lesiones, comportan unos riesgos, y en cuanto te desvías un poco de un control médico exhaustivo, de un equipo de profesionales técnico y médico serio, pues claro, ahí tienes muchas posibilidades de riesgo. Y si no cumples las normas, si no te atienes a los protocolos que están ahí, pues entonces ya los riesgos son enormes, ¿no? Si intentas saltarte, hacer atajos, tomar cosas que no se deben tomar o llevar el cuerpo a límites que no son razonables, pues entonces a partir de aquí ya pues, puede pasar de todo, ¿no? ¿Considera que debería haber más centros de medicina deportiva para atender no solo al profesional, sino también pues, a toda esta gente en la que el deporte cada vez ocupa una parte más importante de su vida? Yo he vivido un poco, yo soy cirujano ortopédico y traumatólogo, pero que he crecido en un vestuario, ¿no? Y he vivido un poco el boom de la medicina deportiva, se llama especialidad, y ahora no la hay, o sea, yo creo que esto ha venido un poco a menos, ¿no? El mundo de la medicina deportiva es un mundo apasionante, pero muy amplio. Viene a ser un gran experto que cuide a un deportista de élite en todas las especialidades. Claro, eso coge desde el aparato locomotor, aparte de un poco de traumatología, rehabilitación, a la parte cardiológica, a la parte de alimentación, a la parte ergogénica, a la parte... todo. Es un experto de medicina interna aplicado a un deportista.
En 1992, año de las Olimpiadas de Barcelona, se inauguraba en Valladolid el Centro Regional de Medicina Deportiva de Castilla y León con el objetivo de atender a los deportistas de los centros de perfeccionamiento y de tecnificación de la región. Somos especialistas en vuelta al terreno de juego cuanto antes mejor. Lo más importante ya no es el tratamiento de la lesión, sino la prevención de la lesión. Ahí es donde digamos que echamos el resto. En el 100% de las lesiones deportivas no traumáticas, naturalmente, aparece debajo de ellas una fatiga muscular. Una fatiga muscular que nosotros somos capaces de prevenir para que no se produzca la lesión. Se encargan de la salud de los deportistas federados en alguna disciplina en la comunidad, pero no de forma exclusiva. Desde el año 2015 tenemos puesto en marcha un programa de prescripción de ejercicio físico a personas que presentan diferentes patologías, diabetes, obesidad y últimamente mucho paciente que tiene un proceso oncológico. El ejercicio físico como tratamiento. Desde el Centro de Medicina Deportiva forman a especialistas de otras materias en prescripción de ejercicio físico. Es la base de la medicina deportiva, una especialidad que regresará en 2027 y que está presente en la valoración del daño corporal o en la prevención de multitud de enfermedades. Sobre todo está presente en el tratamiento de verdad de más de 200 enfermedades crónicas, entre las que destacan las que son capaces de matarnos con más frecuencia y más intensidad, todas las enfermedades cardiovasculares. Estamos haciendo escuela. Ahora en Castilla y León son más de 1.200 las personas que están formadas en prescripción, la mitad de ellos enfermeras, la otra mitad son médicos, la mayoría de ellos son muy jovencillos, son nuestros resis, nuestros herederos, con lo cual estamos contentos. Y a nivel amateur somos menos conscientes de los límites que debemos respetar. Bueno, yo creo que como todo, digamos, se investiga en el mundo de la élite, ¿no? Hay una vivencia, una búsqueda permanente de información, de conocimientos que ayuden al deportista a conseguir mejores rendimientos, ¿no? O sea, eso es todo, lógicamente, hay un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Y eso, lógicamente, al principio va al deportista de élite, pero luego, lógicamente, se proyecta al deportista normal, al deportista amateur, al deportista aficionado, que quiere cuidarse, ¿no? El pádel es ya el deporte más practicado según el barómetro de hábitos deportivos realizado por SPSG Consulting en diciembre de 2023. Ha superado al fútbol entre la población de Madrid. En los últimos 30 años ha crecido exponencialmente. Ya son en España, según el Departamento de Investigación y Análisis de Datos de la FIP, 4.500 clubes. El pádel es uno de los deportes que más ha crecido en los últimos tiempos. Normalmente es gente que llega a la práctica deportiva sin haber calentado, tiene el tiempo muy limitado, no calienta bien. Un cúmulo de condiciones que predisponen a las lesiones. Las principales, como es de esperar, en las extremidades superiores. La raqueta o la pala de pádel genera patología de muñeca, patología de codo y patología de hombro. Podemos resumirlo en el miembro superior, que es lo que más se lesiona porque es lo que contacta con la raqueta. Sobre todo el codo, pues porque es un paquete muscular que se utiliza mucho en el pádel y por lo tanto habría que intentar trabajarlo bien, mejorar técnica y mejorar fortalecimiento previo al inicio de la actividad. Si tú no estás acostumbrado a hacer un movimiento de extensión y pronación de la raqueta, si encima la raqueta la has cogido demasiado aproximada o demasiado alejada, estás alargando el brazo de palanca y no tienes fuerza en los brazos como para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Rozas la parte posterior del húmero en esa articulación y se produce una epicondilitis. Es el codo del tenista, el 20% de las lesiones asociadas al pádel. Es una digamos, inflamación crónica de una especie como de ganchito que tenemos en la parte de atrás del húmero que protege el movimiento de cabeceo de los dos huesos que conforman el antebrazo. Si hay un deporte en el que el equipamiento es importante, ese es el esquí, junto con la técnica clave para evitar daños. Aquí es fundamental la técnica del ejercicio, el estado del entorno y la calidad de los materiales. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo
cuidar el material, cuidar la técnica, porque suele ser una causa fundamental de producir lesiones. Las tablas de esquí y los sistemas que tengan que sean lo más sencillos y, por supuesto, estar seguros de que en una situación de emergencia te puedes liberar fácilmente de las tablas. Muy importante porque es vital para evitar una de las lesiones más habituales entre los esquiadores, la tríada maldita que han sufrido 1 de cada 5 aficionados a este deporte. Clavas el pie con todo el arnés puesto y entonces la otra pierna sigue desplazándose. La pierna que has dejado fijada en el suelo con el esquí, sin haberse soltado, pivota y está metido contra el suelo. Hace un movimiento de giro brusco hacia adentro y ahí se rompe el menisco interno, el ligamento cruzado y el ligamento lateral. Rodilla y tobillo son una vez más los tendones de Aquiles de estos deportistas. Además, claro está, de los golpes y accidentes. En esquí, siempre que hay algún tipo de caída, de traumatismo, los resultados suelen terminar con una lesión grave. Fracturas, luxaciones y en una gran medida terminan en quirófano. Conocerse a uno mismo, sus límites, es uno de los factores que puede facilitar que practicar un deporte sea seguro. ¿Qué hay que tener en cuenta para que la práctica deportiva sea segura? Pues mira, yo creo que hay una serie de principios muy importantes, ¿no? Saber qué te hace bien y qué te hace mal. La alimentación es fundamental. La actividad cada día es fundamental. Mantener el cerebro activo es fundamental, ¿eh? Por eso yo siempre digo a la gente madura o de la tercera edad que no descansen ni un día el cerebro, ¿eh? Que jueguen al ajedrez, que hagan sudokus, que lean, que tengan ilusiones, porque es muy malo dejarlo quieto, viendo programas de televisión te acaba atrofiando. Las lesiones son gajes que asumimos al practicar un deporte, pero siempre los beneficios para nuestra salud superarán a los riesgos. Alfonso del Corral fue el responsable de introducir la preparación física desde una perspectiva global en el entrenamiento de los deportistas. Nutrición, descanso, fortalecimiento muscular, movilidad, flexibilidad, equilibrio. Los ingredientes que nos protegen frente a las lesiones para que solo nos quedemos con lo positivo del deporte, tanto a escala profesional como amateur. Con esta receta nos vamos. En unos días volvemos con más diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.